¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Muy buenos días a todos, hermanos, a nuestro servicio. Quiero expresarles que me siento muy animado de saber que podemos seguir conectándonos y podemos seguir estando presentes de manera virtual en nuestros servicios. Hermano, vamos a poner todo nuestro servicio. Recuerda que todo honra de nuestro Dios. También a Fanny, a nuestra familia, a la familia de Dios, hoy ya nos acompaña al servicio del día de hoy. Bienvenida, Fanny. Y pues, hermano, quiero dejarte con nuestro hermano Gerardo, que es quien nos va a compartir la clase del día de hoy y quien va a orar también por el tiempo. Te dejo. Hola familia, muy buen día. Nada más si me pueden corroborar si es que se escucha. Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Gracias, hermanos, gracias. Buenos días, hermanos. Pues vamos a comenzar con una oración para empezar este tiempo, para deleitarnos de lo que ha preparado Dios para cada uno de nosotros. Si inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios, Padre amado que estás en el cielo. Mi Señor santo es tu nombre y tan grandioso es tu poder, así como tan grande tu misericordia que hoy desbordas sobre cada uno de nosotros, porque Rey nos das la dicha de despertar y nos das la dicha de que lo primero que podamos hacer, Padre, es ponernos en comunión contigo. Ayúdanos hoy a deleitar, Padre, a saborear esa palabra que tú has preparado para cada uno de nosotros. Danos esa sabiduría para poder discernir y danos ese entendimiento. Pone en nuestro corazón un corazón receptivo para todo lo que vayamos a escuchar. Y así mismo, Padre, tú gota a gota de amor puedas hacer florecer este mensaje y ponerlo a la práctica donde se requiere, Padre, en cada una de nuestras necesidades, en cada una de las pruebas que se vengan día a día. Porque, mi Rey, hoy nos damos cuenta en estos tiempos cuánto necesitamos cada día más y más de ti. Padre, toma el control de mí, hoy que me has utilizado como ese instrumento para llevar a cabo tu palabra. Ayúdame, Rey, a que no hable mi mente, a que no hable mi ser, sino que hables solamente tú a través de mi persona, Padre, y que todo este mensaje lo podamos revolucionar en nuestras vidas y que, mi Rey, a través de esa revolución que hagamos con este mensaje, se glorifique tu nombre, se glorifique a nuestro Señor Jesucristo, y es en su bendito nombre que oramos. Amén. Gracias, hermanos. Pues vamos a iniciar en esta etapa, junto con algunos hermanos, vamos a estar iniciando el estudio de la epístola de Romanos, el estudio de la carta de Romanos. Sabemos que esta carta, quien fue el autor de ella fue el apóstol Pablo. Esta carta se escribió alrededor de 58 antes de Cristo. Desde la ciudad de Corintios se les escribió para hacérsela llegar a los romanos. Más sin en cambio, esta carta ha transformado muchos corazones, ha hecho tanto impacto y resonancia en muchos que fueron inconversos en algún tiempo. La carta de Pablo a los romanos es una de las más influyentes en el pensamiento evangélico de los líderes de la Iglesia del Señor. Así como ahorita, así como a lo largo de toda la historia, hay un proceso y hay una especificación que esta carta ha sido conocida por muchos cristianos y ha sido el instrumento para su transformación, para su salvación en Cristo. A través de estas páginas han encontrado el ejemplo de cómo se puede vivir una vida a través de la presencia de Cristo Jesús. Algunos de esos personajes, hermanos, fueron Agustín de Hipona, por mencionar unos tantos. Fue así como Martín Lutero, Juan Calvino y John Wesley.
Estos personajes han sido revolucionados, su vida fue revolucionada a través de la carta de los romanos. Sin duda cabe, Dios tocando su corazón, es Dios el que le ha dado la sabiduría, la enseñanza y el dominio propio a cada hombre que ha utilizado para escribir no nada más las cartas, sino los evangelios, así como el resto de la Biblia, como sabemos. Romanos contiene una declaración racional, hermanos, bien estructurada del evangelio que Pablo predicaba. Una relación súper estructurada, yo diría, porque nos vamos a dar cuenta a través del primer capítulo que vamos a estudiar hoy, el capítulo 1, nos vamos a dar tal cual era su convicción de Pablo por seguir adelante con los planes que le había dejado nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo hacía a su modo, sino él estaba siguiendo adelante con ese plan, mismo modo de nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aquí tocamos un poco de la introducción. Esta introducción que aquí podemos ver una escritura que dice a todos los que ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha como que hay interferencias? Sí, ya adelante. Sí, gracias. Entra Pablo dando un saludo cordial a cada uno de los de la iglesia de Romanos, pero vamos a iniciar desde el capítulo 8, es algo que nos puede llamar la atención. Dice, en primer lugar, vamos a estudiar este estudio de Primera de Romanos con la Biblia Dios habla hoy, para que para todos los que tenemos a la mano esa Biblia o los que estemos estudiando a través del celular, para que lo puedan semejar con esta traducción y no nos desequilibremos tanto. Dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón anunciando el evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo y que en mis oraciones pido siempre a Dios que si es su voluntad me conceda que vaya por fin a visitarlos, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Versículo 13, quiero que sepan, hermanos, que muchas veces he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos, incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el evangelio también a ustedes que viven en Roma. Vamos a iniciar en el capítulo 8, que vemos algo que está marcado con letras azules, porque en todas partes se habla de su fe. Hoy es una clara prueba, hermanos, de que en todos lados, en esta situación, se debe de estar moviendo nuestra fe más que en todos los tiempos. Porque en esta situación es donde mucha gente, hermanos, donde mucha gente se ve en esa necesidad de ver por un Dios que esté sustentando cada una de sus necesidades. Y ese Dios, toda la gente sabe que lo puede encontrar en las Escrituras. Toda la gente sabe, muchos viven erróneamente que lo pueden encontrar en iglesias que no predican la verdad. Muchos saben que lo pueden encontrar en sitios, en reuniones donde se habla claramente la verdad. Pero hoy en día, en este versículo 8, podemos ver que no es necesario ahorita, aparte de que no nos podemos reunir, no es necesario que una gente se mueva para saber dónde está Dios. Tú eres promovedor de la fe en Cristo. Y con tus actos y con tu forma de vivir a Dios. Porque en todas partes se habla de su fe. Es ahí en donde toda la gente comienza a hablar y a compartir ese mensaje, que donde está Dios hay fe. En el versículo 11 dice, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que usted y yo tenemos. Pienso que es una escritura, hermanos, el versículo 11,
una escritura que ahorita resuena mucho a nuestros oídos, porque no tenemos esa facultad y ese gozo para podernos ver y animarnos unos a otros. Mas, sin en cambio, hoy aquí que estamos sentados, escuchando de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de que no hay necesidad de vernos también para animarnos unos a otros, sino que Dios ha puesto las formas para que así podamos ayudarnos y animarnos. Debemos de insistir con hermanos que quizás estén renuentes a escuchar un mensaje por teléfono. Debemos de insistir con hermanos que quizás estén renuentes a escuchar una videollamada y poder poner atención. Dios obra de todas y cada una de las formas. Con el mismo apóstol Pablo, que es escritor de esta carta, autor de esta carta, Dios obró aún no estando presente. Solamente con su espíritu se le hizo visible y obró en él. He ahí que Dios obra con sus 12 discípulos, pero también fue capaz, aún no estando en cuerpo presente, en obrar con Pablo. Y se puede. Un gran ejemplo es este libro que vamos a estar leyendo. El versículo 13, nos lleva, quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. Algo que podemos ver aquí de Pablo, un hombre que estaba siempre enfocado en llevar el mensaje a cualquiera que se fuera a la tierra, a la nación, la región, y aquí no lo presenta. Hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos, y no obstáculos mundanos, porque sabemos que la convicción a través de la carta de Pablo, a través de todas las cartas que escribió, su convicción era predicar ese evangelio, predicar ese mensaje. Ese era el único obstáculo. Pero vemos qué gran obstáculo es el obstáculo que le daba la gloria a Dios. Más sin en cambio, hoy nosotros buscamos un espacio para poder correr quizás al cine, para poder correr quizás a vacacionar. Buscamos solamente un tiempo para podernos abrir puertas a quizás satisfacer nuestros deseos. Aquí Pablo nos da una gran lección y él buscaba un tiempo para poder ir a recoger una cosecha a otra nación, a otra región, en este caso, a Roma. El versículo 15, por eso estoy tan ansioso de anunciarles el evangelio también a ustedes que viven en Roma. En otras versiones, hermanos, ahí lo interpreta de esta manera. Dentro de lo que a mí concierne, yo iré con ustedes que viven en Roma para predicar el evangelio. Dentro de lo que en mí concierne. Esto me viene a la mente aquella escritura, aquella escritura muy famosa que se hacía ver entre Josué y Dios. Entre lo que a mí respecta, mi familia y yo, mi casa y yo, serviremos al Señor. Pablo, aquí sabemos que iba a ir a Roma, donde se decretaban delitos, donde estaba fuerte, ¿no? Mucho temor el hecho de enfrentar Roma. Aquí nos da una gran lección Pablo, hermanos, de que no importa a dónde vayamos, de que no importa con quién estemos, de que no importa a quién se trate de predicar el mensaje. Él dice, dentro de lo que en mí concierne, yo iré. A mí no me interesa quién vaya conmigo, a mí no me interesa si quieren estos o si estos se ponen a que yo vaya. Yo iré dentro de lo que a mí concierne, porque es el mensaje poderoso de Dios. Debemos de obrar de esa manera, hermanos. Es un llamado que nos deleita los oídos, a pesar de que pueda sonar muy difícil, a que en estos mismos tiempos difíciles no dejemos de predicar el evangelio, no dejemos de estar al tanto de los hermanos. Aquí Pablo veía claramente una situación difícil, el hecho de ir a predicar en Roma el evangelio, el hecho de presentarles en mero Roma el evangelio expuesto como el gran poder que puede transformar vidas. Hoy son días difíciles, hermanos, debemos de estar con esa convicción de no importar el método, de no importar las formas o de no importar la situación, siempre predicar el evangelio y siempre estarnos animando unos a otros. Una gran imagen que me llamó la atención, me encantó esta imagen, el poder de Dios, ¿no? En sus Biblias pueden encontrar mensajes arriba de los párrafos que no vienen con ningún versículo.
Eso fue anexado nada más para que nos dieran una guía. Dice el Evangelio, poder de Dios. El Evangelio, poder de Dios. Y inicia desde el versículo 16. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin, lo dicen las Escrituras. El justo por fe vivirá. Y es esa fe la que nos llama a movernos, hermanos, las que nos llama a predicarnos, pero no nada más a predicar, sino a nosotros movernos por esa fe. De nada nos sirve llevar el mensaje, decía Pablo en otras de sus cartas, si no mal recuerdo es a la iglesia de Corintios, que de nada le sirve predicar el mensaje si él mismo puede quedar descalificado de la carrera. Y muchas veces nosotros hacemos caso omiso al quedar descalificados de la carrera, siguiendo con esa escritura, pero hablando de nuestra fe, y podemos llevar el mensaje a muchas naciones. Pero aquí dice, Dios nos hace justos, es por fe de principio a fin. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Algo que se nos puede escapar de ahí es que muchas veces podemos profesar que la fe que nosotros decimos tener es la mejor. Pero la fe mejor y la más genuina y la que Dios se deleita viendo de día y de noche es la fe que practicamos en el día a día, la fe que practicamos con nuestros seres queridos, esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos. Esta escritura que dice el justo por la fe vivirá, me remonta años atrás, muchos años atrás, en Isaías 7:9. Les voy a compartir tantito el texto. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Escuchen estas palabras tan suaves y deleitantes de Dios. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Y sí, en verdad, hoy hay temor en nuestros corazones. Hoy puede haber ese desánimo, ese desaliento. Pero aquí en esta escritura de Isaías 7:9, a menos que no permanezcamos firmes, el hablar firmes, no perder la comunicación con Dios, no perder el evangelio de nuestra mente, de estar en práctica todos los días con él. No puedo hacer que permanezcan firmes, dice Dios, no puedo hacer que permanezcan firmes. Algo que Dios tiene es ese amor completo y entero por nosotros. Pero aquí en esta escritura del versículo 17, sabemos que solamente el justo por fe vivirá. Aquí se va a ver un poquito más corta más chiquita la letra. Espero y le puedan entender. Vamos a pasar a leer desde el capítulo 18. Pues Dios nos muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, con su injusticia mantienen prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Algo que nos llama la atención aquí es que nosotros mismos podemos taponear esa verdad, podemos hacer que la verdad nos siga perpetuando, nos siga avanzando. Me llama mucho la atención, hermanos. Me llama mucho la atención que en otros países se ha llevado a cabo cosas muy negligentes que están trabando la verdad de Dios. En Brasil, por ejemplo, después de las 11 de la noche no pueden pasar programas cristianos, y si los llegan a pasar, los pasan con un contenido como si fuera este programa es apto nada más para mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque ellos ya ven ofensivos el hecho de que el evangelio esté reprendiendo la homosexualidad, el paganismo, las borracheras, y eso es refrenar el evangelio, el hecho de que no te den un horario. Por consiguiente, también en Suecia son simplemente ejemplos que tenemos ahorita
a la mano, pero sabemos que estos ejemplos pasan diario, minuto a minuto. En Suecia, un pastor fue arrestado, lo sacaron de su propio lugar de adoración, fue arrestado porque en su prédica citó una escritura que habla de Efesios, y en Efesios esa escritura tocaba igual la sexualidad, la homosexualidad. Y este pastor fue arrestado porque no era correcto hablar de eso. Es otra manera de que están taponeando la obra de Dios, el mandato de Dios. Hoy en día también podemos tener muchas circunstancias que nos puedan impedir el hablar lo que debe de ser a la gente. Dice la escritura, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que se ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Aquí es donde empieza, hermanos, ese declive de la humanidad, ese declive que va en descendencia, unos escalones en descendencia, pues lo invisible de Dios se ha llegado a conocer si se reflexiona en lo que se ha hecho. En otra escritura nos lleva a que ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tiene ninguna excusa para conocer de Dios. Pero desde que se pierde la gratitud a Dios, hermanos, empezamos con esa descendencia. Una caída tan repentina que nos puede hacer abandonar nuestra fe, hermanos, no se llama en realidad repentina, sino que todo tiene un declive, una descendencia. Escalón por escalón va mermando nuestra fe hasta que algún día deja de florecer y se esfuma. Aquí podemos ver que ellos habían perdido la gratitud hacia Dios. Ellos no quisieron conocerlo, adorarlo como Dios, ni darle las gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias. Por eso Dios, escuchemos, aquí hay 3 puntos que los llevaron a cambiar y que vamos a tomar como esos escalones referentes hacia el declive. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó y que merece alabanza por siempre. Dice, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Se había perdido el agradecimiento, ahora empiezan a inventar ideas necias sobre lo que Dios había hecho. Como resultado, su mente les quedó oscurecida. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Ellos se negaron, se volvieron necios. Hoy no podemos ir tan lejos y velar sobre esta situación, este entorno que estamos pasando como seres humanos. Si por Dios fuera, tendríamos a la Marina, como en algunos países pasó, recorriendo aquí las calles y no permitiendo que nadie salga. Mas, sin en cambio, tenemos ese privilegio de siquiera estar velando por cada una de nuestras necesidades en estos tiempos de pandemia. Pero muchas veces nuestra mente se pone necia, como esta que habla la Escritura, que habla Pablo a través de Romanos. Se nos pone necia y hacemos similitud a este tipo de gente al pensar que nada nos pasará. Se me viene a la mente cuando Jesús estuvo en el desierto y que le decía a Satanás, arrójate, él mandará a sus ángeles para que te rescaten. No pongamos a prueba a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y muchas hacen que lo pongamos a prueba. Yo les voy a compartir de manera más íntima. A mí me estuvo pasando eso. Yo muchas veces dejé de creer esto que estaba sucediendo. Mas sin en cambio, hermanos, te pone tantas cosas y tantas pruebas Dios para que tú hagas razonamiento sobre esto y dejemos de portarnos neciamente.
hoy el llamado es de que respetemos primeramente a las autoridades, porque algún día que estemos todos con Dios, debemos de llevar esa práctica de estas autoridades para podernos someter a las autoridades celestiales. Pero muchas veces perdemos nuestro respeto por estas autoridades. Dice, Dios los ha abandonado. En otra escritura me llama la atención que dice, Dios los abandonó. En otra versión, perdón, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Dios nos abandona como alguna vez se sintió abandonado Cristo Jesús. Recordamos aquella escritura cuando estaba en la cruz. Abad, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no tiene roce con ese pecado. Mas, sin en cambio, Jesús no estaba cargando algo por lo cual lo hubiesen abandonado por sí solo. Estaba cargando nuestros pecados. Y contimás a nosotros se volteará y nos abandonará a nuestros vagos deseos. Dice también la escritura, nosotros conocemos por medio de su creación, conocemos a Dios. Amigo, quizás tú has valorado todo lo creado, quizás puedas decir, es que yo no puedo ver a Dios. Pues ahí nos han puesto mucho este ejemplo, el aire no lo podemos ver, hermano, y aún así es por aire que respiramos, existe el aire. A Dios no lo podemos ver, amigo, pero es Dios el que nos da la vida y el que puso todo lo terrenal, todo lo humano en este mundo, y que es por su creación por la que vivimos. Así como muchas veces al pintor no se le ve y alabamos mucho las obras del pintor y no se le ve. Alabemos a Dios, alabemos sus obras que hace, mas sin en cambio no nos dejemos llevar por sus obras, sino dejémonos llevar por las palabras que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Dios no nos empuja hasta los malos deseos. Él simplemente nos abandona, se hace a un lado. Y claro, sin duda alguna, empezamos a cometer torpezas que en un dado tiempo nos llegan a costar. La verdad de Dios, dice, en lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado cosas creadas por Dios y no al Dios mismo, que las creó y que merece la alabanza. Hermanos, no sé cómo hoy va a estar nuestro corazón. Aquí podemos ver, por consiguiente, dice, adoraron animales cuadrúpedos, aves, reptiles, y eso se puede ver en aldeas lejanas, en cosas muy variables que nos puede ofrecer el mundo. Pero nosotros no necesitamos ir para allá a adorar. Aquí a unas cuantas cuadras, sobre una avenida llamada Organización Popular, hay un gran monumento a la muerte con un guerrero que la está protegiendo, así un guerrero inmenso, más grande que un ser humano, estatura promedio, como de 2 metros. Y es impactante cómo el mundo se puede inclinar a adorar ese tipo de imágenes. Es impactante cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando lees el comienzo, es impactante cómo así mismo el pueblo de Israel se puede inclinar hacia las estatuas de Baal, Acera, etcétera, ¿no? Muchos dioses que crearon, los becerros de oro. Mas, sin en cambio, todo eso fue creado por Dios. Y no adoramos a nuestro Señor Dios. Aquí lo que nos lleva a la Escritura es que hoy en día nosotros podemos salir victoriosos de que no adoramos ninguna de esas imágenes, pero hay que tener cuidado, porque el hecho de quizás adorar a algún cantante, a algún futbolista, el hecho de quizás inclinarnos a adoración al dinero, quizás inclinarnos a adoración al trabajo, quizás en poner en primer lugar mi estudio, estamos actuando de la misma manera. Inconscientemente seguimos actuando de la misma manera, una manera que no agrada a Dios y una manera que será errónea para el largo tiempo de nuestro vivir. Y no nada más errónea para nosotros que vivimos en esas circunstancias, sino que esos ejemplos los vamos dejando poco a poco a los que vienen atrás de nosotros. El versículo 28 dice, como no quisieron conocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres y no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben bien
que Dios ha decretado que quienes hacen esas cosas merecen muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Hermanos, empezábamos con una escalera descendiente, una escalera que empezó por dejar de ser gratos a Dios, que es lo que nunca debemos de hacer, que después empezó por también transformar las pasiones de unos con otros a que se volvieran en homosexualidad. 3 cambios que podemos ver aquí naturalmente. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Primer declive hacia abajo, fueron ingratos y desagradecieron a Dios. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias. Segundo, el tercer escalón hacia abajo, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Aún el cuarto escalón hacia abajo, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones y cambiaron, nuevamente escuchamos la palabra cambiaron, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y eso, hermanos, nos lleva hasta esta escritura que leemos. Ahí vamos 4 escalones hacia abajo. Vamos 4 escalones hacia abajo, pero invirtámonos en versículo 28, como no quisieron conocer a Dios, Él los abandonó a sus perversos pensamientos, y vamos a contar cuántos escalones nos llevan hacia más abajo. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia, maldad, son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos, chismosos, hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Nos llevó hasta el sótano ese declive. Y estando en el sótano, es estando fuera de la presencia de Dios, es estar frío. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo. Te quiero dar un testimonio, hermanos. Tengo un amigo que él está a cargo de un sonido, ¿no? Y algún día me llegó con esta noticia, este amigo tiene familia, tiene hijos, algún día me llegó con esta noticia de que me dice, oye, ¿qué crees? Que quiero revolucionar esta idea del sonido, me gustaría, pues no sé, hacer como un show, ¿no? Vestirme de mujer para poder llevar a cabo un show perfecto y que me puedan estar jalando, ¿no? Yo ahí el primer consejo que le di, yo a este amigo lo he invitado mucho, vamos a conocer de la palabra. Él cuando yo lo invito, le hablo de Dios, que no pierdo la fe, no pierdo la fe de que algún día Dios vaya a transformar su corazón. Él me habla con ese coraje y con ese orgullo de despreciar a Dios de una y de todas las formas. Yo el consejo que le di, no, pues ten cuidado porque pues, eso te puede llevar a otras formas, puede hacer que tus hijos algún día puedan entrar en depresión y puedan cometer cosas pues peores, ¿no? Que pueden llegar hasta un suicidio, ¿no? Por la vergüenza. Debes de tener cuidado con eso. Este hombre, aquí hay una casita donde se reúnen muchas personas que beben a diario sobre su calle. Y este hombre no entendió. Hoy en día este hombre se viste a diario y se va a meter a ese hogar donde estas personas beben a diario y ahí está vestido como mujer. Pasó de una manera insolente de pensar, de una manera aferrada e irónica, desobediencia a Dios, porque él sabe que existe, aquí nos habla la Escritura, a él se le ha presentado porque muchas veces se le ha dado ese mensaje, mas sin en cambio quiso seguir con sus maldades y ahora esto lo hace más continuamente. Solamente Dios sabe lo que puede pasar adentro de esa casa, no quiero imaginármelo, pero es lo que nos habla aquí la Escritura. Puede sonar muy fuerte para nuestros oídos, pero no está muy lejos de lo que nos está llevando la Escritura. Hay que orar por ese tipo de personas, hay que orar por las personas que viven vagamente, solamente por sus necedades. Saben bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo la siguen haciendo, pero hay algo que nos resuena en el oído y hasta ven que otros con gusto la sigan haciendo. Hermanos, tenemos mucho trabajo. Esto que nos habla Pablo a través de las Escrituras pues nos lleva a valorar, a invertirnos en el Evangelio. Y para terminar las conclusiones, hermanos, el Evangelio es poder, el Evangelio es justicia de Dios y el Evangelio es un arma que enfrenta toda la situación de nuestra sociedad. Hermano, amigo,
Te invito a que te centres en el Evangelio, a que te sientes, te deleites de ese poder que puede hacer esa transformación en tu vida. Que deleites por sí solo lo que Dios puede impactar y de saber lo que Él quiere de ti. El Evangelio es justicia de Dios. Y esa justicia nos lleva por un camino recto, que hermano, estoy seguro que tú has comprobado que es el mejor camino que podemos caminar como discípulos. El Evangelio es un arma que enfrenta toda la situación de nuestra sociedad. No refrenes esa arma, hermano. No refrenes esa arma que puede cambiar grandes porciones de tu entorno en donde vives. No refrenes esa arma que puede llevar vida y salud a otras familias. Yo te puse como testimonio solamente este amigo. Muchos pueden estar cayendo en otras situaciones de las que nos mencionaba Romanos 1:28. La negación a Dios no se da de repente. Poco a poco irá en descendencia, como veíamos. La negación a Dios no puede pasar porque algún día despiertes, hermano, y digas, ya no creo en Dios. Eso va pasando poco a poco. El pecado es algo que infecta de poco a poco. Nuestro cuerpo se va llenando de pus hasta algún día no aguantar esa infección y que nuestro cuerpo pueda estallar de pecado. Hay que tener cuidado con nuestros actos de día a día y darle la gloria a Dios. Nunca dejar de ser gratos. Una fe genuina es aquella que ama y se entrega a su Creador y no a su creación. Hermano, amigo, impacta y no te permitas ser impactado por las corrientes del mundo. Quita de ti los obstáculos que te impiden acercarte a Dios. Quizás, amigo, muchas personas aledañas a ti o muchas personas cercanas a ti te han dicho, mejor ve a este grupo, mejor busca esta porción de ayuda. Todo eso, no olvidemos que es creación de Dios. Es mejor llegar directo con el Creador, desvanecerte ante Él y decirle, Padre, estoy necesitado de ti. Mi Dios, necesito que puedas intervenir hacia mi vida. Amigo, te invito mucho que puedas invertirte en el Creador y no en su creación. Él tiene cosas preparadas especiales para ti. Testimonio te puedo dar yo y te puede dar cada uno de mis hermanos aquí reunidos en esta conversación. Te podemos dar testimonios de que es mejor llegar directo con el Creador. No te dejes acarrear, hermano, amigo, por aquellos familiares que te dicen, ya ves tu Dios, mira lo que está pasando ahorita, a ver qué me dices de esta situación. No, recuerda que así como Dios está obrando para bien, Satanás está obrando para mal. No hay otro camino, solo el Evangelio nos puede llevar. Ese Evangelio que llevó a Pablo a poder predicar la palabra, pero este Evangelio que Pablo representaba, con la euforia que representaba, nos lleva mucho a lo que fue Jesús. Jesús no temió de ir a ningún lado para poder predicar el Evangelio. A una edad corta se sentó con los maestros de la ley a poder decirles lo que era bueno y lo que no era malo. Pablo no tuvo miedo de ir a Roma. Jesús no tuvo miedo de presentarse en ningún lado. Pablo hacía mucha referencia hacia el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que el camino, la verdad y la vida solamente es Cristo Jesús. Por aquel que oraremos hoy para tomar de nuestra Santa Cena. No olvidemos que todas las cartas, que todos los libros que podemos encontrar en el Nuevo Testamento son poder de Dios, solamente hechos por el instrumento que fue el hombre. Hermano, acompáñame a orar por la Santa Cena, por favor. Bendito Dios, Padre amado que estás en el cielo, muchas gracias te damos, Rey, porque nos das la dicha de deleitar de tu palabra, la dicha de deleitarnos de tu presencia, porque sabemos que tú estás presente hoy en este tiempo, y te rogamos ese perdón, Padre, por todas las cosas malas que hemos presenciado en nuestro cuerpo durante toda esta semana. Rey, porque quizás nos hemos dejado llevar por el mundo, dejado llevar por nuestras ideas erróneas, aquellas ideas que, Padre, nos llevan a la muerte, que nos hacen necios, que no nos permiten seguir tomados de tu mano.
Rey, por favor, quita aquel pecado que nos está dañando tanto y permítenos servir a nuestro Señor Cristo Jesús, así como Él se dejó llevar hacia la muerte por cada uno de nosotros. Ayúdanos a valorar gota a gota de sangre que Él fue derramando y a no minimizarla, Padre. Ayúdanos, Rey, a valorar todo ese sacrificio, esa corona, esa cruz, esa muerte, Padre. Ese dolor que tú pudiste sentir como padre al ver a tu hijo postrado en una cruz. Bendito Rey, rogamos que puedas bendecir este pan y este jugo que tomaremos hoy, así como es tomar la presencia, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, Padre. Ayúdanos a cambiar nuestras formas. Quédate a cargo de estos estudios que estaremos llevando de Romanos. Y que mi Padre, alabado sea tu nombre y glorificado seas por siempre, y es en Cristo que oramos. Amén. Puedes recordarte algunos anuncios, pues el próximo martes nos vemos, bueno, nos saludamos de manera virtual, nos vamos a unir para tener nuestro servicio a las 7:30. Vamos a nuevamente utilizar la plataforma, estar así alternando, como ya lo habíamos platicado. Recordarte pues que ahí tenemos algunos canales de comunicación, podemos estar escuchando las clases, los servicios, ya después de la transmisión en YouTube, tenemos una página y recordarte que tenemos un plan de oración como región de Chimalhuacán, algo que ya habíamos platicado los servicios. Espero que tú estés en tu charla, puedes organizarte para que juntos vamos a estar orando por todas estas situaciones, todas estas necesidades que están presentando en nuestra iglesia, en nuestras familias, en el mundo en general, y estar orando a Dios por su ayuda, porque Él esté en control, porque Él brinde esa paz, esa tranquilidad, esa confianza y cubra esas necesidades que puedan estarse presentando. Y algunos lo vivimos de manera muy cercana. Entonces, hermano, poder estar en una oración por charlas, no hay uno ahora para con tu charla, puedes organizarte para que puedan orar tal vez los hombres, las mujeres o todos juntos a cierta hora. Por eso es un horario libre, pero la idea es el viernes poder estar orando juntos como charla y en general como región por toda esta situación. Ese es el plan, hermano. Esos son los anuncios y pues no me queda más que agradecerte por estar acá, por nosotros en este servicio y pues darle toda la gloria a nuestro Dios. Muchas gracias a todos, hermanos. Buen día a todos, que disfruten este tiempo en compañía de sus familias. Sigamos orando por todos y cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, y hasta pronto.